Dios les bendiga, mis amados, mis amadas. Les habla desde Medellín, Colombia, su servidora Gloria Velázquez en el programa La grandeza de su amor y su poder. Pertenezco a Radio Tierra Prometida, Proyecto Corazón Internacional en España, a Radio Alerta 7 en Nueva York y en Laredo, Texas, a Cadena en Unidad. Gracias te damos, Abba Padre. Gracias te damos, Hijo de Dios, precioso Espíritu Santo. Gracias por perdonar cada culpa, cada pecado, todo lo que hemos hecho contra el cielo y contra ti. Gracias te damos, mi amado Señor, por poner en nosotros el arrepentimiento, porque necesitamos arrepentirnos, porque somos de naturaleza pecaminosa. Todos los días te fallamos y necesitamos, Padre, que tú nos ayudes, que tú nos habilites para nosotros lograrlo, Padre Celestial. Gracias te damos, mi amado Señor, por enseñarnos tu palabra de vida. Gracias por estar en medio de tu pueblo, en medio de cada radio escucha. Enséñanos tu camino. Enséñanos, Padre mío, la verdad que hoy quieres que entendamos para ponerla por obra, para ponerla a funcionar, para meditar en ella, para reflexionar, para escribirla en las tablas de nuestro corazón. Gracias te damos porque hoy necesitamos que nos hables de espíritu a espíritu y te damos muchas gracias por estar en medio de nosotros. Gracias, mi amado Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, mis amadas, la enseñanza de hoy se llama postrado en el desierto, estancado, en fracaso. Dile no a la discordia. Las aguas de la discordia. Uno de los pasajes más enigmáticos, misteriosos e inexplicables de la Biblia es la historia de las aguas de la discordia, que como consecuencia de ella, Dios decretó que Moisés moriría en el desierto y no entraría a la tierra de Israel. En Números 20 del 1 al 13. Vamos a hacer un recuento aquí. Luego de viajar durante 40 años en el desierto, el pueblo de Israel llega a Cades, en el desierto de Sin, en la frontera de la tierra prometida. No hay agua, la gente está sedienta, y como suele suceder en tales circunstancias, se quejan a Moisés. No es una linda escena. Ojalá hubiéramos muerto cuando murieron nuestros hermanos delante de Dios, exclaman con rabia. ¿Por qué trajiste a este desierto a la congregación de Dios para que muriéramos aquí nosotros y nuestro ganado? ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para traernos a este cruel lugar donde nada crece? Aquí no hay granos, ni higos, ni uvas, ni granadas. No hay ni siquiera agua para beber. Pero hay que denotar que en todos esos años que estaban en el desierto, Jehová los cuidó, los alimentó con maná, los guió en una columna de nube de día y de noche en una columna de fuego. No se les gastó la ropa, ni se les irritaron sus pies. Moisés apela a Dios, quien le indica: toma tu vara y reúne al pueblo, tú y Aarón, tu hermano.
y le hablarás, así le dijo, y le hablarás a la roca a la vista de todos, y ella dará su agua. Cuando todos se reunieron frente a la roca, Moisés se dirigió a ellos, diciendo: Escuchen, rebeldes, ¿podemos hacer que brote agua de esa roca para ustedes? Moisés alzó su mano y le pegó 2 veces a la piedra con su vara. El agua brotó abundantemente y bebieron la comunidad y el ganado. Luego de lo cual Dios le dice a Moisés y Aarón: por no haber confiado en mí para santificarme ante los hijos de Israel, como consecuencia, no llevarán esta congregación hasta la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron, combatieron, lucharon los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. ¿Qué es lo que hizo mal Moisés? ¿Cuál fue el pecado que garantizó tan severo castigo? Estos fueron los pecados que le garantizaron a Moisés su severo castigo. 1. Moisés no obedeció el mandato de Dios. Su responsabilidad de obedecer la palabra de Dios era mayor debido a su mayor posición. Su pecado fue doble. En primer lugar, habló precipitadamente, llevándose él toda la gloria, como si residiera, como si habitara en él mismo la gloria y el poder de Dios. Y en segundo lugar, actuó precipitadamente al golpear enojado la roca 2 veces, en vez de hablarle como Dios le había ordenado. Como punto 2, al hablar y actuar precipitadamente, Moisés mostró que no creyó a Dios y por eso fue rebelde a su mandamiento. En ese momento crítico, a Moisés le faltó fe y obediencia, porque esta debe ser la reacción correcta ante la palabra revelada de Dios. Además, Moisés dejó de tratar a Dios como el santo y digno Dios, optando por no temerle ni obedecerle. Y como punto 3, mediante estos versículos, Dios les recuerda a todos los ministros del Evangelio que su responsabilidad de obedecer la palabra de Dios es mayor debido a su posición e influencia. Moisés se descalificó, asimismo se descalificó para guiar al pueblo hasta Canaán. Entonces, aquí debemos de cuidarnos de esta lista de fieras para no ser descalificados por Dios. Digamos no a la rebeldía y pidámosle con todo nuestro corazón que nos enseñe a ser dóciles. Que le digamos no a la desobediencia, que queramos ser obedientes. Que le digamos no a la irresponsabilidad para ser muy responsables. Imploremos a nuestro Dios que seamos reflexivos, mas no compulsivos. Roguemos a Dios que no hablemos y actuemos precipitadamente, que cuando lleguen esos ataques de esas fieras de rabia, cólera, pleito, rencilla, intolerancia, Dios nos ayude, nos habilite
para tener control y dominio, porque ya muchas veces hemos caído y lo más peligroso es hacerse esclavo de ese dominio de esas fieras. Que todo mal hábito de rabia, pleito, cólera, ofuscación sea desarraigado en el nombre de Yahshua HaMashiach, Jesucristo de Nazaret, y que Dios produzca en cada uno el querer y el hacer. Eso lo tenemos que pedir en oración de socorro para lograr vencer y ser más que conquistadores en Cristo Jesús. Que le digamos no más a la falta de fe, no más a esa fiera de incredulidad, de no creerle al que todo lo puede, al que todo lo hace, al que todo lo tiene y al que todo nos lo ha dado, perdón. Nuestro poderoso Dios, grande y temible, todo absolutamente nos lo ha dado. Cuidémonos de tener un temor muy reverente a Dios y de no tocar jamás su gloria. Que tengamos temor y temblor de fallarle. Gracias te damos, mi poderoso Dios, porque tú eres el único que nos puedes ayudar. Y esto lo tenemos que estar clamando y rogándote para que nos hagas capaces y nos habilites para lograrlo, mi amado Señor. Lo que tenemos que entender es que vamos a tener que tratar con todas estas fieras para siempre y vamos a tener que lidiar con las mentiras del diablo. Esas mentiras que vienen contra nuestras mentes. Porque como tenemos un alma, el diablo vendrá y siempre vamos a tener que lidiar con él y resistirlo. Por eso nos tenemos que someter a Dios para poder resistirlo, para que él huya de nosotros. Y lo vamos a resistir con el poder de Dios, con ese poder que Él nos ha dado, para no dejarnos tentar, para no caer en sus trampas. Sería muy lindo si la tentación desapareciera, pero no será así. Jesús nos comanda, nos manda que oremos y roguemos a Él para que no entremos en tentación. Somos más fuertes que la tentación. Nosotros somos los que tenemos la mente de Cristo. El diablo no la tiene. Nosotros tenemos la sabiduría de Dios. Él no. Él no tiene sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pararnos firmes y entender esta verdad. Sabemos que el diablo miente y engaña, y esto es muy importante, porque lo sabemos, pero no hemos entrado a la profundidad de entenderlo y comprenderlo. Entonces sabemos que el diablo miente y engaña, y en él no hay verdad, porque él es el padre de la mentira. Entonces, no le creamos sus mentiras, ni nos dejemos perturbar por él cuando nos manda sus fieras para que nos comanden y nos hagan caer y nos llenen de cólera, enojo, pleito, rencilla y nos sumerjan en las aguas de la discordia. Las grandes claves que tenemos hoy son estas. No elijamos creerle a un mentiroso. Y esto es muy precioso y muy poderoso, porque en esto tenemos que entrar en razón. Tenemos que reflexionar mucho en ello, porque muchas veces le hemos creído más al mentiroso que a nuestro poderoso Dios, el Padre de la verdad. No nos dejemos sucumbir, o sea, someter a un muerto
muerto, que está muerto en delitos y pecados, y a un ladrón, porque es un ladrón, él es un ratero que vino a matar, a robar, a hurtar y a destruir. Él nos quiere robar todo, absolutamente todo. No le permitamos perecer, morir a causa de estas fieras que despedazan, porque sabemos muy bien que despedazan. ¿Cuántas muertes a diario a causa de los ataques de estas fieras? Eliminemos esas maneras de pensar fatales. Entremos en razón y no caigamos en las feroces trampas del diablo, porque él sabe muy bien, y esto sí que le tenemos que prestar atención, él sabe muy bien qué es lo que nos molesta y cuáles son nuestras debilidades. Y es por ahí que nos va a atacar siempre. Entonces, limpiémonos de la falta de perdón, de la amargura, de la venganza, del resentimiento, de la intolerancia. Y podríamos listar muchas más, pero hasta aquí le vamos a hacer la lista. Cuidémonos de pensar en todo lo malo que nos han hecho. Esto sí que es importante. Nos tenemos que cuidar de pensar en todo lo malo que nos han hecho, porque por ello el enemigo nos mete y nos lleva a nuestra mente y nos atormenta demasiado. Nos ha atormentado en muchas ocasiones, en muchas circunstancias. Entonces, aquí tenemos una pregunta. ¿Crees que eso es bueno? ¿Crees que sea un buen modo de pensar? No, no lo es. Y lo peor, lo pensamos y lo pensamos y lo pensamos. Y lo hablamos y lo hablamos y lo hablamos. Y piensa y habla. Y luego nos preguntamos, ¿por qué nunca lo supero? Es como estar quitándose la costra, o sea, la cascarita de una lesión. Y vamos a la iglesia y le pedimos a Dios, sáname, sáname, por favor, Señor. Elijo perdonar, gemimos y lloramos y regresamos a casa. Lo pensamos de nuevo y lo hablamos. Y lo pensamos y lo hablamos. Y tan pronto que empezamos a ver que Cristo nos sanó, vemos otra vez la costra, la cascarita que aparece en la lesión. Nos quitamos la costra, la cascarita, y comienza a sangrar de nuevo. No sangremos más por lo que nos hicieron. Y luego decimos, tengo la mente de Cristo. Mi forma de pensar me puede volver a meter en el lío del que ya había salido. Mira lo que nos dice Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No permitamos que la mente regrese a esos recuerdos malos, porque entonces terminaremos regresando. Moisés se equivocó al decirle a la gente, ¿podemos hacer que brote agua de esta roca para ustedes? Palabras que podrían implicar que extraer agua de una piedra es algo que Moisés hace en lugar de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Como ya habíamos dicho, se llevó la gloria Moisés
y Dios no comparte su gloria con nadie. Líbranos de no tocar tu gloria jamás. Toda la gloria y toda la honra son solo para Dios. Desde el momento en que un líder asume una identidad propia y sus logros se atribuyen a él personalmente, en el momento en que deja su relación con Dios, en ese momento el líder fracasa en su rol, o sea, en su cargo, en su función. Las primeras palabras de Dios a Moisés fueron: ¿por qué no confiaste en mí? Implicando que esto fue una falta de fe como número 1. 2, desobediencia. Y 3, cólera. Dios decretó que la generación entera, todos los varones mayores de 20 años, moriría en el desierto, con la sola excepción de 2 hombres, salvo Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun, los 2 espías que se resistieron al plan de sus 10 colegas, y eso lo encontramos en Números 14:30. Moisés, que deseaba entrar a la tierra prometida con cada fibra de su ser, no fue culpable del pecado de los espías, pero Dios ya había determinado 40 años antes que la generación entera, Moisés y Aarón incluidos, no entrarían a la tierra prometida. ¿Por qué? Si Moisés fue inocente del pecado de su generación, ¿por qué se decretó que no entraría a la tierra prometida? Miremos esta parábola. A un pastor se le encomendó el rebaño del rey para que lo alimentara y cuidara, y el rebaño se perdió. Cuando el pastor quiso entrar al palacio real, el rey le negó la entrada. Cuando el rebaño que se le confió se recupere, tú también serás admitido. El plan original era que los 600,000 que Moisés sacó de Egipto debían entrar a la tierra prometida. Pero esa generación pereció en el desierto. Tú eres su líder, le dijo Dios a Moisés. Su destino es tu destino. Este mensaje está implícito, está incluido en las palabras de Dios a Moisés, inmediatamente después de que golpeara la piedra. Como consecuencia, no llevarán a esta congregación hasta la tierra que les he dado. Esta congregación no la harás entrar. Esta congregación, la generación que Moisés confrontó a la piedra, no era la generación de Moisés. Su generación se murió en el desierto. Ahora vamos a mirar qué significa Masaj y Meriba. Significan prueba y rencilla. Vamos a mirar Éxodo 17 del 1 al 10. Éxodo 17:1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Éxodo 17:2. Y discutió el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo?
¿Por qué tentáis a Jehová? Éxodo 17:3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Éxodo 17:4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Éxodo 17:5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Éxodo 17:6. He aquí que yo estaré uno delante de ti, allí sobre la peña en Horeb. 2. Y golpearás la peña. 3. Y saldrán de ella aguas. 4. Y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. 17:7. Estamos en Éxodo. Y llamó el nombre de aquel lugar Masaj y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Pudiera ser que Dios quiso llevar por 40 años al pueblo hebreo por el desierto y hacerlo pasar las aparentes pruebas por las que pasó. En esta porción de la Biblia nos encontramos con un pueblo nuevamente, uno, reacio, o sea, rebelde, y dos, quejumbroso, nuevamente por la falta de agua. Si bien es cierto que en el desierto la falta de agua es tan vital que su carencia se asocia inmediatamente a la muerte, pues en esas latitudes las temperaturas llegan a los 50 grados centígrados. También hasta ese momento Dios había cumplido plenamente su promesa de uno, cuidarlos, dos, protegerlos, así como de suministrarles, tres, alimento y cuatro, agua. Es evidente que Moisés sabía perfectamente lo que estaba sucediendo a su pueblo. Esto me lo deja ver en Éxodo 17:7, cuando nombra el lugar como Masaj y Meriba, ya que estas palabras significan prueba y rencilla, respectivamente. Moisés tenía claro que la prueba a la que eran sometidos era un momento de, primero, crecimiento. Significaba para todos los hebreos la posibilidad, dos, de afianzarse en Jehová y tres, depender completamente de él. Pero tristemente sucedía lo contrario. Las pruebas nos hacen crecer espiritualmente, nos ayudan a afianzarnos más a nuestro Dios y nos ayudan a depender completamente de Él. El evento de darles agua es un simbolismo que debemos entender. Se encuentra relacionado con 1 Corintios 10, 2:4, que dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Era la forma de hacerles entender
que el agua que beberían provenía de la roca que es Jesús en el Nuevo Testamento. Era como decirles a todos aquellos hebreos que no deberían temer, que Él estaba con ellos, que Él supliría todas sus necesidades, que Él cuidaría de ellos. Es claro que todos, absolutamente todos los que creemos en Jesús, pasamos por nuestro propio desierto y tenemos que enfrentar las pruebas que Dios permitirá. No sé si sean en tu casa, con tu familia, en tu trabajo, con tus jefes, con tus amigos, o en la iglesia, o con tus hermanos de congregación. Lo que sí es muy cierto es que sucederán, y la forma que cada una de estas pruebas sean enfrentadas harán la diferencia entre uno, depender de Dios, y dos, creer depender de Dios. Y hay una gran diferencia para establecer aquí, porque no hay nada más hermoso que en la prueba, que en la tormenta dependamos de Dios. Y es muy difícil si no dependemos de Dios. Y si simplemente nos engañamos y creemos que estamos dependiendo de Dios, pero no es así, porque no nos podemos engañar. Y acordemos que lo hemos repetido ya muchas veces, porque todos a una, sin excepción, hemos pasado tormentas, hemos pasado pruebas, hemos tenido que afrontar nuestros gigantes. Pero lo más hermoso de todo es que Dios nos ha ayudado en cada tormenta y en cada prueba. Y en cada tormenta Él nos ha enseñado a que no miremos la tormenta, sino que miremos al Dios que calma la tormenta. Y en este fin de año hicimos una oración para despedir el año y le pedimos mucho al Señor que siempre Él sea el capitán de nuestras vidas, que Él sea el que capitanee nuestro barco, porque si Él es el capitán de nuestro barco, por grandes que sean las olas, por gigante que sea la tormenta, Él nos dará paz en medio de la tormenta. Él acallará la tormenta y le dirá a las olas, enmudezcan y callen. Y Él no permitirá que tu barca ni mi barca se hunda, naufrague, ni nuestras vidas perezcan, sino que nos pasará a través de la tormenta y nos llevará a puerto seguro. Y lo más hermoso de todo es que en la tormenta Él nos dará victoria, Él nos dejará ver su gloria y podremos cortarle la cabeza a esos gigantes. Porque siempre que vienen las pruebas, vamos a tener que afrontar gigantes, enfrentarnos a ellos. Y lo más hermoso de todo es que en la tormenta, si el poderoso va delante de nosotros, Él nos dará el poder y Él nos defenderá de esos gigantes. Y nos dará el poder para matar a esos gigantes. Y lo más preciosísimo de todo
es que no estaremos solos enfrentando a esos gigantes y a esas fieras, sino que el poderoso, si va delante de nosotros y nosotros detrás de él, asidos de su mano, tendremos paz en medio de la tormenta. Tendremos paz cuando vengan los gigantes. Tendremos paz cuando vengan esas fieras. Y seremos más que vencedores y más que victoriosos. Porque eso es lo más grande, de tenerlo a Él al frente nuestro, dirigiendo nuestra vida, dirigiendo nuestro barco, siendo el capitán, siendo nuestro pastor, siendo nuestro maestro, siendo nuestro poderoso Dios que va delante de nosotros, ayudándonos en toda prueba, en toda turbación. Cuando vienen esas fieras que despedazan, vamos a tener el respaldo de Él. Vamos a poder tirarnos en sus brazos, resguardarnos en Él. Él será el que siempre defenderá nuestra causa. Y acordémonos muy bien que nunca lo dejemos pasar, que Él siempre nos ha dado libre albedrío y nos ha dicho, hay dos caminos, este que es el estrecho, que es el mío, y el otro es el ancho y espacioso, lleno de luces y de colores. Y si escogemos el estrecho, lo más grande y poderoso que nos va a pasar es que cuando nos encontremos las piedras punzantes, los abrojos, los espinos, las fieras, como Él va delante de nosotros y nosotros detrás de Él, asidos de su mano, Él será nuestra defensa. Él será nuestro protector. Y lo más horrible y lo más espantoso que le puede pasar a una persona es ir sola por ese camino ancho y espacioso, lleno de luces y de colores, sin el protector, sin el que verdaderamente lo defiende, lo defienda, el que verdaderamente defiende y protege de fieras, de gigantes, de tormentas. Porque lo más triste de todo es saber que sí, van por ese camino, muertos de la risa, pero cuando vengan todas estas tormentas, estas fieras, ellos estarán solos enfrentando las tormentas y enfrentándose a las fieras. Y muchos que sabemos muy bien quedan despedazados, perecen, mueren, desfallecen, a causa de que el poderoso gigante no es el que va delante de ellos. Van otros dioses muy ajenos, dioses con D minúscula. Por lo tanto, hoy es un buen día para que aterricemos y cavilemos y pensemos y entendamos esas grandes verdades que nos está dando este mensaje de que vienen fieras, vienen tormentas, vienen tentaciones, pero si el poderoso va delante de nosotros, vamos a vencer y vamos a ser más que conquistadores y vamos a tener peso de testimonio de gloria. Gracias, mi amado Señor.
Gracias, mi poderoso gigante. Otra verdad que el Espíritu Santo nos está enseñando hoy y está queriendo que entendamos, porque recordemos que Él todos los días está tratando de que entendamos la verdad que nos hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice su preciosa palabra. Entonces, no sabemos cuánto tiempo tomará pasar nuestro propio desierto, pero por el bien de cada uno de nosotros y de nuestras familias debemos ser, uno, dóciles y dos, obedientes, pues de otra manera sucederá lo que el verso 5 nos dice. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. No queramos quedar postrados en el desierto. Debemos aprovechar la oportunidad que nos brinda Dios en cada prueba que hay en nuestras vidas para depender y obedecerle. Si insistimos en quedarnos estancados y acampando en Masaj y Meriba, estaremos condenados al fracaso. Por lo tanto, no queramos quedar estancados, no queramos quedar postrados en el desierto, no queramos quedar condenados al fracaso. Y esa es tu decisión y debe ser mi decisión. Y es tan sencillo como tomarla o desecharla. Pero es mejor que hoy elijas, que hoy escojas tomar buenas decisiones. Porque hay una gran frase que me enseñó mi pastor. Hace muchos años me la enseñó. Nunca la he dejado olvidar y la tengo como un tesoro porque es una poderosa verdad muy grande. Y dijo, porque nuestra bendición está a la distancia de una decisión. Así de cerquita está nuestra bendición. A esa distancia, a la distancia de decidirnos, de saber elegir y escoger lo recto, lo correcto y lo bueno. Entonces no olvides esta frase, porque nuestra bendición está a la distancia de una decisión. Qué tan hermoso es tener buenas elecciones, buenas escogencias, porque cuando decidimos, cuando escogemos, cuando elegimos hacer lo recto, lo bueno y lo correcto, vamos a tener muy buenas consecuencias. Pero no hay nada más funesto y más horrendo que elegir y escoger lo erróneo, lo incorrecto, lo equivocado, el descenso escalera al infierno, como muchos en este mundo están, porque hay muchos que están descendiendo al infierno muertos de la risa, sin saber ni siquiera para dónde van. Y creyendo esa gran mentira que muchos millones creen que si se mueren se van para un mejor lugar y se van para el cielo, desconociendo completamente en la ignorancia total de desconocer que hay infierno y hay cielo y que el Hijo de Dios vendrá y pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a su praxis, conforme a lo que haya hecho y a lo que haya vivido, porque así lo dice su palabra. No más estancamiento,
para no estar condenados al fracaso por estar acampando en Masaj y Meriba. ¿Qué significan? No lo podemos dejar pasar ni olvidar. Significan prueba y rencilla, pelea, pleito, discordia, aguas de discordia, aguas de turbación, aguas donde hay muchos presos en la cárcel. ¿A causa de qué? De que se dejaron llenar de cólera, de ira, de pleito, de rencilla y cometieron crímenes horrendos, atroces. Entonces, Padre mío, líbranos de una mala hora, líbranos del siniestro, líbranos de momentos de ira, de momentos cuando vienen esas fieras a atacarnos y a querernos sucumbir y meter en socavones, en cautiverios y dejarnos nosotros dominar por ellas. Líbranos, Señor, protégenos, ampáranos. Esa debe ser una de las oraciones de socorro que debemos tener para este nuevo año. No más sumergidos en las aguas de la discordia. Esto produce postración, aflicción en el desierto. Sin agua, donde morirás irremediablemente, inevitablemente morirás de sed. Pero si dependemos de Dios y somos dóciles, o sea, flexibles, y somos obedientes y tenemos fe y no nos dejamos llevar por la cólera, la ira, el enojo y dependemos plenamente de Dios, Él cumplirá su promesa de cuidarnos, protegernos y suministrarnos alimento y agua, ese alimento que viene de Dios y del cielo, esa agua de ríos de agua viva que vienen de Dios y del cielo, porque eso es lo que necesitan millones en este momento, muchos hogares, muchas familias, muchas generaciones, muchas vidas. Pura bebida espiritual es lo que se necesita. Y esa bebida espiritual es la que debemos anhelar y quererla beber, porque no hay nada más hermoso y más poderoso que comernos la palabra, que es la medicina, que es la que sana, que es la que cura, que es la que liberta, que es la que salva. Esa bebida espiritual que proviene de la roca espiritual. Y esa roca es nuestro poderoso Dios, grande y temible, majestuoso, poderoso gigante. Gracias te damos, mi poderoso Dios. Gracias te damos, mi amado Señor, por haber estado con nosotros y vamos a hacer oración en agradecimiento por darnos palabra de vida. Gracias, mi amado Señor. Gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias por ayudarnos a entender para que no seamos descalificados por ti. Que le digamos no a la rebeldía. Que hoy tú nos enseñes a ser personas dóciles, flexibles, obedientes. Porque una de las cosas que debemos entender, comprender, reflexionar, es que la desobediencia libera maldición. Qué horrible, mi amado Señor. Ayúdanos, Padre mío, a entender la verdad de la palabra, para que de verdad tengamos revelación, sabiduría, discernimiento, conocimiento de las profundidades que hay en toda tu palabra preciosa, que es la que alimenta este espíritu, Padre mío. Que seamos muy responsables,
muy responsables es lo que necesitamos ser para poder llegar a la meta final, para poder llegar hasta el último día de suspiro, teniéndote buenas cuentas, Padre. Ayúdanos a ser reflexivos, mas no compulsivos. Danos esa habilidad, danos esa capacidad, que para lograrlo necesitamos estudiar, profundizar, reflexionar, anotar, escribir, repetir, repetir y repetir la palabra en todas esas áreas que nos dominan, que no hemos sido capaces con ellas, porque hay medicina en la palabra de Dios de pasta a pasta, según sean nuestros requerimientos, según sean nuestras necesidades, Padre. Que te podamos rogar con oración de socorro, que hablemos y actuemos como tú nos comandas, y no que hablemos y actuemos precipitadamente, porque van a llegar esas fieras a atacarnos. Y que tú, Padre mío, nos libres y nos cuides y nos protejas de esas fieras horrendas de rabia, cólera, pleito, rencilla, intolerancia, porque son muchos los que están cautivos, son muchos los que están en las cárceles a causa de estas fieras, porque en todo este planeta Tierra hay demasiada intolerancia. Dios mío, ayúdanos, habilítanos, danos control y dominio, porque ya muchas veces hemos caído, hemos fallado, y lo más peligroso de todo es hacerse esclavo de ese dominio de esas fieras. Que todo mal hábito de rabia, pleito, cólera, ofuscación, cantaleta, maledicencias sea desarraigado en el nombre de Yahshua HaMashiach, Jesucristo de Nazaret. Que tú produzcas en nosotros el querer como el hacer, esos dos grandes verbos, que los tengamos bien presentes, que queramos hacerlo para lograr vencer, para ser más que conquistadores de todo lo que tenemos que enfrentar. En el nombre de Yahshua HaMashiach, líbranos de la falta de fe. Líbranos de esa fiera de incredulidad, de no creerle a nuestro poderoso gigante, nuestro poderoso Dios grande y temible. Cuídanos de tener mucho temor, que sea un temor muy reverente el que te tengamos a ti, mi poderoso Dios. Que nosotros podamos tener un temor reverente de fallarte, con mucho temor y temblor, porque lo más necesario es temerle a un Dios grande y temible. Y eso no quiere decir que nos llenemos de espanto y de pánico y quedemos temblando comiéndonos las uñas. No, es un temor de pura reverencia, de tener mucho dolor en nuestro interior cuando te fallamos. Líbranos, Padre, ayúdanos. Tenemos hoy grandes claves que tú nos has enseñado. No elijamos creerle a un mentiroso, al padre de la mentira. No nos dejemos sucumbir, someter a un muerto y a un ladrón que vino a matar, a hurtar y destruir.
No le permitamos perecer, morir a causa de esas fieras que despedazan. Eliminemos esas maneras de pensar fatales a causa de nuestras generaciones, de nuestros ancestros. Y hay muchos diciendo, es que yo soy así porque mi papá era así, porque mi abuelo era así. Maneras de pensar fatales. Líbranos, Señor. Que seamos sabios, que seamos entendidos, que seamos llenos del conocimiento de la verdad, Padre mío. Que entremos en razón y no caigamos en las feroces trampas del diablo, porque Él sabe muy bien qué es lo que nos molesta y cuáles son nuestras debilidades, porque por ahí es que Él viene a tentarnos, a atacarnos, a hacernos caer. Limpiémonos de la falta de perdón, de la amargura, de la venganza, del resentimiento, de la intolerancia. Y cuidémonos muy sobremanera de pensar en todo lo malo que nos han hecho, porque a causa de eso hemos caído en trampas. Por lo tanto, mi amado Señor, te entregamos todo esto para que tú seas el que nos llenes de ti, de tu verdad, de tu palabra, de tus promesas de vida, de salud, de resurrección. Gracias, mi amado Espíritu Santo. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis amados, mis amadas, nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz de Dios. Jehová Shalom, príncipe de paz. Amén y amén.